Bueno, habíamos platicado un poquito sobre algunas reglas que debemos tener en cuenta en el uso de antimicrobianos en atención primaria, ¿no? También platicamos sobre que en la mayoría de las ocasiones el tratamiento que vamos a emplear es empírico, es decir, vamos a estar basados en síntomas distintos, con diagnósticos sindromáticos, con la intención de elegir el mejor tratamiento. Sin embargo, también en algunas circunstancias nos vamos a ver obligados a solicitar con antibiograma para identificar de manera precisa los agentes etiológicos. Habíamos hablado sobre ciertas características que tienen niñas y niños. Importantísimo no utilizar el cálculo de las dosis por kilogramo de peso. Tener precaución con los adultos mayores. Tener precaución con los adultos mayores que presentan variables farmacocinéticas como la excreción. Recuerden que a mayor edad, mayor comorbilidad o mayor probabilidad de comorbilidad y por lo tanto existe el riesgo de polifarmacia e interacciones medicamentosas. Las comorbilidades que habíamos dicho que favorecen a ciertos procesos infecciosos en atención primaria. Un tema que abordamos con mucho interés la sesión pasada fue el antecedente de hipersensibilidad. Muy importante reconocer la hipersensibilidad tardía de la hipersensibilidad inmediata. También recordarles que es importante tener en cuenta que algunos fármacos antimicrobianos se deben ajustar según la tasa de filtrado glomerular y dada la alta prevalencia de diabetes mellitus, nefropatía diabética en nuestro medio, litiasis renal y otras causas de insuficiencia renal crónica, pues es importante tener muy en cuenta esto, ¿no? También algunos antecedentes, hospitalización previa, uso de antibióticos en los últimos 3 meses, estado inmunológico eran puntos a considerar. El perfil de susceptibilidad, que desgraciadamente no tenemos una cultura de identificar los agentes etiológicos, así como el perfil microbiológico y las condiciones socioeconómicas y de disponibilidad. Bien, hasta ahí nos habíamos quedado. Un tema de discusión muy importante es cuándo utilizar esquemas antimicrobianos combinados. Es alarmante encontrar en atención primaria indicaciones de 2 o 3 terapias antimicrobianas, a veces que no tienen relación en unas con otras o cuyo diagnóstico clínico no va de la mano. Esto es un comportamiento de medicina defensiva, es decir, voy a indicar fármacos con la intención de que los pacientes no tengan quejas sobre mi terapéutica y por lo tanto yo no tenga alguna situación médico-legal en un futuro. Sin embargo, es claro que la combinación de fármacos aumenta sustancialmente el costo del tratamiento, favorece a la aparición de efectos adversos y sobre todo que haya resistencias antimicrobianas con mayor facilidad. Por lo tanto, y que les había yo comentado, tienen estrictamente prohibido indicar terapias combinadas, ¿sí?, en atención primaria, salvo ciertas situaciones muy particulares. Sin embargo, la pregunta es, ¿cuándo utilizar esquemas antimicrobianos combinados? En infecciones graves, bajo tratamiento empírico, casi siempre el primer contacto hospitalario de cualquier persona con algún proceso que pone en riesgo su vida requiere de la combinación de antibióticos, pero incluso en esas circunstancias jóvenes la combinación es con la intención de potenciar los efectos y cubrir el mayor espectro posible. También utilizamos antimicrobianos combinados para prevenir el surgimiento de resistencias. Algunos agentes microbiológicos pueden desarrollar resistencias muy rápido. Y por lo tanto debemos nosotros utilizar combinaciones de fármacos con la intención de no dar tiempo a que este tipo de resistencias pase a las bacterias hijas y de esta manera aparezca una cepa resistente, ¿no? Y quiero que se den cuenta, por ejemplo, que lo utilizamos en casos de infección por Pseudomonas aeruginosa, sobre todo hospitalaria, Mycobacterium tuberculosis, que es una enfermedad que tratamos en la comunidad. Yo sé que ustedes están familiarizados con la tuberculosis hospitalaria, la tuberculosis grave en paciente inmunocomprometido, sobre todo con VIH, que se acompaña de deterioro del estado general, pérdida de peso, caquexia, etc. Pero la realidad es que todavía en la comunidad hay mucha tuberculosis pulmonar. Entonces,
tal vez en su servicio social, que por lo tanto, ténganlo en cuenta, ¿no? Otra bacteria que es muy común en la atención primaria es el Helicobacter pylori. Jóvenes no necesitan ser gastroenterólogos para dar tratamiento de erradicación por Helicobacter pylori, ¿sí? No es que sea algo tampoco banal, sencillo, pero si seguimos los protocolos adecuados, aislamos al agente microbiológico, solicitamos el cultivo y el antibiograma en caso de tener falla al tratamiento, y conocemos las 4 indicaciones principales para erradicación: úlcera gástrica, úlcera duodenal, gastritis atrófica y maltoma, podemos dar tratamiento. Bueno, también está la gastritis folicular, pero en general podemos dar tratamiento para el Helicobacter pylori, ¿sí? Entonces, esa es una materia que requiere la combinación de amoxicilina con claritromicina e inhibidor de bomba de protones. En caso de infecciones polimicrobianas, y sobre infecciones polimicrobianas, jóvenes, creo que la más conocida en atención primaria es la enfermedad pélvica inflamatoria. En la enfermedad pélvica inflamatoria tenemos la participación de gonococo, clamidia trachomatis y bacterias anaerobias. Entonces el esquema es triple. Se utiliza ceftriaxona, doxiciclina y metronidazol, ¿no? Entonces, en la atención primaria podemos justificar este tipo de tratamientos siempre y cuando la indicación sea la correcta. Y obviamente algo muy grave, algo que esperemos que nadie le pase, es tener 2 infecciosos distintos por 2 agentes distintos, ¿no? Entonces, si no está en estas circunstancias, no está justificado usar antibióticos combinados. Si no es una infección grave, si no están tratando de prevenir la aparición de resistencias, si no sospechan de una infección polimicrobiana, o si no tienen 2 procesos infecciosos por 2 agentes etiológicos distintos, no utilicen esquemas antimicrobianos. Fatal ver una receta con amoxicilina, aciclovir, ceftriaxona, acitromicina. Fatal. Y lo más grave es también ir cambiando, ¿no? Si a los 2 días con amoxicilina no mejora, usar ceftriaxona. Si a los 3 días ceftriaxona no mejora, agrega aciclovir. De verdad, jóvenes, hay recetas que llegan con estas indicaciones. Gravísimo. Significa que hasta el día de hoy tenemos una nula cultura del uso de antibióticos de manera empírica y hay que trabajar muy fuerte en ello. ¿Ok? Se los encargo muchísimo. Ustedes son las generaciones que esperemos hagan el cambio, que sean responsables del uso racional de antibióticos, porque la era antimicrobiana se nos está yendo de las manos, ¿sí? Con COVID empezamos a identificar casos de uso, ya les había yo comentado, macrólidos, ivermectina, claritromicina, ¿no? ¿Qué les puedo decir? Gravísimo, 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 gravísimo. Y eso habla de la poca educación en medicina científica que tenemos como médicas y médicos. Hay que trabajar muy fuerte en ello. Es un área de oportunidad muy grande. Bueno, cuando nosotros jóvenes identificamos una infección que requiere de cultivo con antibiograma, no vamos a hablar mucho ahorita sobre cómo se interpreta, ni cómo se hace, ni cuáles son los tipos de cultivos, etcétera, porque pues ese es tema de microbiología, o debió de haber sido tema de microbiología. Pero creo que sí debemos hablar sobre cómo debemos seleccionar el antibiótico cuando solicitamos un cultivo con antibiograma. Es importante, jóvenes, la mayoría de las terapias empíricas o tiene un espectro medio o tiene un espectro amplio. Es decir, con la terapia empírica, yo pretendo cubrir a la mayoría de los agentes microbiológicos que producen cierto cuadro clínico, ¿no? Y generalmente, para que esto ocurra, o uso un antibiótico con un espectro medio o uso un antibiótico con un espectro amplio. Pero esto no necesariamente es
adecuado en todas las situaciones, ¿sí? Entonces, cuando yo tenga un cultivo, debo elegir el medicamento del menor espectro. Creo que un ejemplo que yo les puedo dar es, tenemos hospitalizado a un paciente por una celulitis, ¿no? Hizo fiebre, un absceso importante, mucho dolor, se pensó que pudiera haber tromboflebitis séptica, ingresa al hospital, toman una muestra de cultivo, la mandan, está con 3 días con vancomicina, no están pensando en un estafilococo aureus meticilin resistente, de pronto reportan el urocultivo y es sensible a dicloxacilina. En ese momento, lo ideal, jóvenes, es cambiar el fármaco a dicloxacilina, ya que vancomicina es un fármaco de amplio espectro, tiene mayor efectos adversos, es mucho más caro y generalmente se debería reservar para infecciones hospitalarias o por gérmenes multiresistentes. Entonces, el de menor espectro. El que tiene mejor perfil de seguridad y menos efectos adversos. Algo muy similar con lo que les acabo de comentar. Deben elegir un fármaco seguro, ¿sí? En el que la vía de administración y la posología sea adecuada a la situación clínica. Siempre, jóvenes, siempre voy a preferir la vía enteral. Siempre. Y los motivos son múltiples. El principal, no necesitamos de procedimientos invasivos que pueden provocar dolor e incomodidad y que resultan imprácticos para administraciones prolongadas. El ejemplo que les puedo dar es el de las pielonefritis en atención primaria. Una mujer llega a la consulta, 23 años, fiebre elevada, 2 días de evolución, dolor lumbar, náusea, vómitos. Antecedente, 1 semana, disuria. Entonces, sospecho que tiene una pielonefritis. Hay varias opciones terapéuticas. Puede usar fluoroquinolonas, puede utilizar ceftriaxona. Resulta que la paciente cuando llega al consultorio ha tenido 7 vómitos de contenido alimentario. No tolera la vía oral. Bueno, en el mundo ideal, en una situación ideal, tendríamos que solicitarle un urocultivo con antibiograma e iniciarle tratamiento empírico. ¿Cuál es la situación clínica? No tolera la vía oral, jóvenes. Si no tolera la vía oral, significa que tengo que optar por una vía parenteral. Pero si a los 3 días aparece el cultivo y el cultivo me reporta que se trata de un proteus que es sensible al levofloxacino, debo usar levofloxacino por vía oral. Porque para empezar, tiene menos espectro que la ceftriaxona, la vía de administración es mucho más cómoda que la ceftriaxona, ¿sí? Y por lo tanto, ese debería ser mi elección. Entonces, si la vía de administración y la posología debe ser adecuada a la situación clínica, ¿qué pasaría, jóvenes, si yo dejo ceftriaxona? Necesito al menos 7 administraciones. O sea, necesito 7 administraciones intramusculares o colocar una vía venosa periférica, que yo tenga a alguien que sepa de vías venosas, o si yo estoy capacitado, colocar una vía venosa, utilizar un tapón Hickman, un tapón heparinizado, enseñarle al paciente sobre el cuidado de su catéter. Todos los días debe venir al consultorio y administramos la ceftriaxona por vía IV, diluida, lenta. A los 4 días se considera que está contaminado el catéter, hay que buscar otra vía para completar otros 4 días y luego buscar una tercera para completar los últimos 2. O en su caso, administrar 2 intramusculares. No todas las pacientes toleran este tipo de procedimientos. En la práctica, en mi práctica, pacientes que tienen ataque al estado general, pacientes que no toleran la vía oral, mujeres que se encuentran demasiado deshidratadas como para poder intentar darles medicación por vía oral, utilizamos una vía endovenosa. Pero casi siempre requerimos del apoyo de la enfermera o el enfermero, que es el experto en las vías, que es el que educa al paciente sobre cómo cuidar su vía, que es quien al día siguiente administra el medicamento, ¿sí? Entonces,
tengan en cuenta que van a requerir más recursos, va a ser más, se necesita mayor, es más laborioso el utilizar, pero se puede hacer, ¿no? Que produzca la menor resistencia. Hay reportes de ciertos fármacos como los macrólidos que cuando son administrados de manera indiscriminada, jóvenes, aumentan muy rápido las resistencias. Entonces, existen ciertas guías que hablan sobre qué fármacos provocan menos resistencia que otros. Obviamente que sea de menor costo y de mayor disponibilidad. Si en una receta, en un cultivo de expectoración por una neumonía adquirida en la comunidad o por una bronquitis crónica, aparece moxifloxacino y amoxicilina con clavulanato como opción, solo quiero decirles que el moxifloxacino oral está rondando los 670 pesos, 650 pesos, mientras que la amoxicilina original está rondando los 150, 200 pesos. Entonces, hay que tener en cuenta el paciente, hay que tener en cuenta el contexto en el cual se encuentran. Y esto siempre se lo digo a mis estudiantes y estudiantas, porque, miren, la práctica es contextualizada. No estamos nosotros exentos de practicar medicina del mercado. Sin embargo, la medicina del mercado debe tener la intención de que el médico, en todas sus capacidades, con todo el rigor científico y la rectitud de la ética, pueda decidir si a cierto grupo de pacientes, es decir, a cierto target, a cierto grupo objetivo desde el punto de vista comercial, le es más sencillo conseguir un fármaco a un costo más elevado que otro grupo de pacientes. Como siempre les enseño, si en un caso tengo la elección entre levofloxacino y moxifloxacino como opciones terapéuticas de elección, puedo usar cualquiera de los dos. No estoy haciendo nada que no sea científicamente recomendado. Para una sinusitis bacteriana puedo dar moxifloxacino o puedo dar levofloxacino. ¿Sí? Nada más tengan en cuenta que el moxifloxacino es sustancialmente más caro que el levofloxacino. Si el grupo poblacional al cual yo ofrezco consulta puede conseguirlo, no estaría mal darlo. Pero si yo me encuentro frente a una persona o un grupo de personas que por la condición socioeconómica les es muy complicado o representa un gasto sustancial el comprar moxifloxacino, den levofloxacino. No sé si me explico. Tiene que ser contextualizado. La elección del tratamiento debe ser contextualizada. Entonces, basado en esto, podemos decir, cuando yo solicito un antibiograma, un cultivo, debo elegir el fármaco de menor espectro, con mayor seguridad y menos efectos adversos, cuya vía de administración sea la más adecuada para la situación clínica, que produzca menos resistencias y que tenga un costo adecuado y esté disponible. Esa debe ser mi elección. Jóvenes, hasta aquí. Preguntas, dudas, comentarios, algo que quieran aportar a la sesión. Es muy importante. Yo tengo una pregunta, doctor. Mándeme. ¿Qué pasó, Vicente? Tú estás hablando, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasó, Vicente? Por ejemplo, en casos pediátricos en donde se le puede dar vía oral, pero ya sea los padres por cuestiones prácticas deciden, o sea, quieren una inyección intramuscular, ¿hay alguna diferencia o podemos ir con la inyección, que es lo que los padres quieren? Voy a decirlo de esta manera. Tú eres el médico tratante. Tú debes elegir. Okay. Pero creo que es muy inadecuado provocarle dolor a un niño. Okay. Claro. Esta falsa idea de que la administración parenteral es mucho más eficiente que la oral está basado en conocimiento abuelítico que deberíamos nosotros erradicar, ¿no? Entonces, si el niño lo requiere, por ejemplo, hace como unos 6 meses tuvimos a un lactante, no, era un preescolar,
un preescolar, que llegó por una otitis media aguda, pero era tan intenso el dolor que le provocaba vómitos, entonces no toleraba la vía oral. No tenía criterios de hospitalización, no estaba deshidratado, no tenía datos de mastoiditis, no tenía deterioro de estado de conciencia, pero tenía fiebre muy alta y todo lo que comía vomitaba y con el dolor intenso. Con él, en el contexto en el cual nos encontramos, le dimos ceftriaxona. Bastó una sola administración. Hay reportes de que ceftriaxona penetra muy bien el oído medio y en algunas ocasiones con una sola dosis es suficiente para provocar mejoría clínica. Pues con él bastó una dosis para que desapareciera la fiebre, mejorara el dolor, dejara de tener vómitos. Y dado que el esquema es de 3 días, completamos el esquema en 3 días. Fueron 3 dosis de ceftriaxona. Obviamente aquí lo que se le explicó a los padres era que lo ideal fuera que consumiera fármacos por vía oral, que eso era lo indicado, que el tratamiento pues, se basaba en darle unos 7 días amoxicilina, que con eso debería mejorar, pero ante la situación de gravedad, vómito, dolor intenso, irritabilidad, rechazo del alimento, pues había que optar por la vía intramuscular, pero que era una excepción a la mayoría de los casos, que era un caso muy particular y que no era algo que se hacía de rutina. Si en el consultorio nosotros no optamos por esta educación constante, vamos a convertirnos en aquellos médicos que deseamos no ser. Sí, señora, le voy a poner penicilina, ya. Entonces, muy buena pregunta, creo que es algo que se tiene que valorar mucho. Quien toma la decisión terapéutica en niñas y niños muchas veces es el médico, siempre informando oportunamente y tratando de que madre y padre puedan también participar en la decisión. A esto se le llama corresponsabilidad terapéutica. Padre y madre, médica y médico, personal de salud, enfermera, enfermero, deben trabajar en conjunto para poder ofrecer a niñas y niños la mejor opción terapéutica. Entonces, ¿qué haría yo? Informarle a los padres que el tratamiento es por vía oral, comentarles que la duración del tratamiento es de tanto, que no hay necesidad de administrarle medicamento intramuscular, comentarles solamente en estas circunstancias, ¿no? Y es algo que tú tienes que valorar muy bien. En el examen les iré poniendo contextos. Creo que está por aquí Nati. Nati sabe, por ejemplo, que en el examen hay preguntas que están contextualizadas para que no solo decidan ustedes la dosis y el fármaco de elección, sino también la vía de administración. ¿Cierto o no, Nati? ¿Estás por allá, Así es, Nati? Doc. Así es. Entonces, esto es muy importante porque pues, se trata de llevarlos al contexto real. Se trata de acercarlos a lo que en realidad hacemos en la práctica del día a día. Como les decía en la clase pasada, están a menos de 2 años de tener que ser los responsables del cuidado de alguien que va vulnerable a solicitar su ayuda. Entonces, ténganlo en cuenta. Vamos a continuar. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Alguien más tiene alguna duda, comentario? No hay que empezar a cazar abuelas, por favor, tampoco nos trata de eso. Muy bien. Algo que también tenemos que aprender a hacer consiste en evaluar la respuesta de la terapéutica antimicrobiana. Es decir, yo médico, yo médica, necesito saber cómo voy a identificar que un tratamiento funciona. Los parámetros que habitualmente utilizamos son los parámetros clínicos, particularmente la fiebre cuando está presente, ¿no? La fiebre que debería mejorar en la enorme mayoría de las infecciones a más tardar a 72 horas del inicio del tratamiento, y estoy hablando de infecciones habituales, comunes, ¿sí? Es algo que debe llamarnos mucho la atención. El estado general es también otro aspecto muy relevante. Si yo tengo en la consulta a un niño quejumbroso, decaído, febril, que inicia el tratamiento y a los 2 días tiene muy buen aspecto, tolera la vía oral, llora menos con la manipulación, se ve menos afectado, ese niño va bien. Entonces
Entonces, generalmente la fiebre y el estado general nos hablan mucho de la mejoría y generalmente, jóvenes, son 3 días. También aplica para adultos, ¿sí? Aunque en el adulto pues es más obvio que el adulto comenta que ya tiene menos dolor, que tiene menos malestar general, que ha disminuido el dolor de cabeza, bueno, algunos parámetros ya más específicos. También es importante en niñas y niños el apetito, ¿sí? Niñas y niños que se encuentran infectados de gravedad suelen rechazar los alimentos, no comer. Conforme va mejorando su estado general, aumenta el apetito. La correlación fisiopatológica son los niveles de factor de necrosis tumoral alfa que inhiben el centro de apetito hipotalámico. Recuerden. Síntomas inflamatorios locales, ¿sí? Síntomas inflamatorios locales, por ejemplo, tienen ustedes a una mujer con una celulitis. Es una mujer que tiene insuficiencia venosa periférica con edema, ¿no? Edema venoso. De pronto hace una celulitis, aumento en volumen de la extremidad, temperatura, eritema, dolor a la manipulación, febrícula. Inician el tratamiento con antibióticos, a las 24, 48 horas, menos aumento de volumen, menos dolor, ya no hay fiebre, va a la mejoría. Son los parámetros que habitualmente utilizamos. Y en el caso de mejoría de síntomas y signos específicos, podría incluir, por ejemplo, las evacuaciones disentéricas en los niños con diarrea inflamatoria, podría ser la tos o el dolor facial en una sinusitis, ¿sí? Entonces, en cuenta todo esto porque son las variables clínicas las que hasta el día de hoy seguimos nosotros utilizando para dar seguimiento a la respuesta terapéutica. En cuanto al laboratorio, en el laboratorio, jóvenes, el recuento de leucocitos, conforme descienda el número de leucocitos, pues es un parámetro que nos sirve para identificar mejoría. Recuerden que no todas las enfermedades producen leucocitosis significativa. Hay algo que se llama leucocitosis relativa, neutrofilia relativa. Entonces, ténganlo en cuenta. Y en cuanto a las microbiológicas, pues obviamente que erradiquemos a la gente. La realidad es que muy pocas enfermedades de atención ambulatoria requieren de confirmar que un agente microbiológico ha sido erradicado. Casi siempre nos basta con que haya mejoría de los síntomas clínicos, casi siempre, ¿sí? Entonces, ténganlo en cuenta, muy pocas veces vamos a tener que solicitar confirmación de la erradicación microbiológica del agente, ¿ok? Bien. Hasta acá todo bien, jóvenes. ¿Dudas, preguntas, inquietudes, datos de alarma? ¿Nadie? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Ya desayunaron? ¿Tomaron café? Es importante tomar café. Doctor, yo tengo una duda. ¿Qué pasó, Alesa? En el criterio de que para la terapia combinada decía infecciones muy graves. Entonces, ¿cómo podríamos catalogar la infección muy grave sin necesidad de tener que mandarlo al hospital? O sea, ¿dónde está la diferencia? ¿En dónde está la línea, por así decirlo? La línea está en enviarlo al hospital. Siempre hay que enviarlo al hospital. Sí, o sea, siempre. Muy pocas veces vas a poder tratar una infección grave en el ámbito ambulatorio. ¿Por qué? Porque son pacientes que requieren de estar monitorizados constantemente, que requieren de estudio de laboratorio, que requieren gabinete, que requieren cultivos, administración parenteral de antibióticos de amplio espectro. Entonces, en realidad, niños, niñas, adolescentes, adultas y adultos necesitan ser enviados al hospital cuando presentan una infección grave, ¿sí? Entonces, no nos quedamos, se van al hospital, ¿ok? ¿Dónde puedes aplicar esto que te estoy enseñando, hija? Cuando hagas tu servicio social, si decides hacer tu servicio social en una unidad hospitalaria rural, en un hospital comunitario, es probable que te lleguen pacientes con enfermedades graves al servicio.
Y ahí podrás tú decidir, por ejemplo, en las neumonías, si puedes combinar antibióticos, si utilizas uno de amplio espectro, si solicitas cultivos. Vamos, a eso es a lo que voy. ¿Me explico? Sí, gracias, Perfecto, doctor. Lesa. ¿De nadie? ¿Alguien más? Muy bien, jóvenes. Vamos a continuar entonces. Insisto, no hay preguntas tontas, no hay preguntas innecesarias. Cualquier duda que tengan, con mucho gusto. Estamos aprendiendo, yo continúo aprendiendo y lo importante es que se sientan en la confianza de poder compartir sus dudas porque esta es una asignatura fundamental toda su vida, a menos que sean patólogos, a menos que sean epidemiólogos, a menos que sean médicos, no, también los legistas, bueno, patólogos nada más, radiólogos tal vez, van a tener contacto con enfermedades infecciosas, ¿sí? Y van a tratar pacientes con enfermedades infecciosas. Bien, entonces vamos a hablar ahora sobre consideraciones sobre el antimicrobiano. La vía de administración. La vía de administración siempre es preferible la vía enteral a la parenteral. Siempre, 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 siempre. Mientras no haya alguna contraindicación, deberemos utilizar las preparaciones de absorción enteral. En algunas infecciones puede hacerse el paso de la vía parenteral a la vía enteral. El ejemplo clásico son las pielonefritis. Cuando se tiene una pielonefritis grave o con intolerancia a la vía oral, se utiliza generalmente ceftriaxona, una cefalosporina que cubra a los agentes que habitualmente provocan esta infección. Si el cultivo o los parámetros clínicos dicen que hay una mejoría importante, puede ser una opción, por ejemplo, pasar de una cefalosporina de tercera generación parenteral a una cefalosporina de tercera generación por vía oral o a una fluoroquinolona, ¿sí? Entonces se puede hacer el paso de parenteral a enteral. También se observa mucho en los niños. Aquí está la doctora Mirna para confirmar esto. ¿No? Que hay niños en el hospital que están hospitalizados porque requieren vigilancia, pero tienen tratamiento por vía oral. El hecho de que estén hospitalizados no significa que tengan que tener vías venosas. Recuerden que es un procedimiento invasivo. Hay infecciones asociadas a catéteres, hay complicaciones asociadas a catéteres, ¿sí? Puede haber endocarditis por un catéter. Entonces, se prefiere siempre la vía enteral a la parenteral. ¿Cuáles son las indicaciones para vía parenteral? Bueno, en general, y ya lo habíamos comentado, infecciones graves, muy específicas, intolerancia a la vía oral, ¿sí? La intolerancia a la vía oral se denomina así al hecho de que un paciente tenga tantos vómitos que no puede recibir alimento o bebida a través de la vía oral, y esto incluye fármacos. Cuando veamos diarrea, vamos a definir intolerancia a la vía oral. ¿Cuál es el número de vómitos? ¿En cuánto tiempo? Para poder hablar de intolerancia a la vía oral. Es algo que siempre leen ustedes en los expedientes. Intolerancia a la vía oral, pero nunca la definimos. En medicina hay que definir cosas, jóvenes. Alteraciones de la mucosa intestinal que alteren la absorción del fármaco. Pues hay enfermedades que provocan problemas de absorción, fibrosis quística, etc. Hay algunas cosas que provocan problemas de absorción. Y obviamente que el fármaco no tenga presentación por vía oral. Creo que el ejemplo clásico son los aminoglucósidos. Los aminoglucósidos pues, no se pueden administrar por vía oral porque son fármacos catiónicos y al ser catiónicos pues, se absorbe muy poco en la mucosa intestinal. Entonces, este tipo de fármacos pues solamente se puede administrar o por vía intramuscular o por vía intravenosa. E incluso hay algunos jóvenes que debido a la forma en la cual el excipiente que contienen no se puede administrar por vía intramuscular, se administra por vía intravenosa. Lenta, diluida, en bolo, hay varias formas. Conforme pase el tiempo, irán decidiendo y aprendiendo qué fármacos pueden emplear en su práctica. Distribución del antibiótico. Esto es otra cosa que creo que tienen que ustedes conocer. No es una clase de farmacología, esto ya lo deben entender, pero sí creo que es muy importante tomar este punto. La eficacia de un antibiótico depende de que
en el sitio en el cual se encuentra la infección se alcance su concentración mínima inhibitoria. Entonces, si un fármaco no logra penetrar en un tejido de manera eficiente, puede no concentrarse en las cantidades necesarias para llegar a esta concentración mínima inhibitoria. Entonces, in vitro, en un cultivo con un antibiograma, perfectamente erradica la bacteria, pero in vivo, como no alcanza la concentración adecuada en el órgano, no sirve para nada. Sirve para provocar efectos adversos, pero no sirve para nada, ¿no? Los fármacos antimicrobianos, jóvenes, se distribuyen de forma diferente en órganos y tejidos. El ejemplo que les doy es el levofloxacino, que tiene una excelente distribución en vía respiratoria, tanto alta como baja. Por eso se utiliza desde sinusitis hasta neumonía adquirida en la comunidad. Se distribuye de manera en la vía urinaria, por eso se utiliza para el tratamiento de infección de vía urinaria complicada. Y también en la piel, por eso se emplea en pie diabético, ¿sí? Entonces es un fármaco que se distribuye muy bien, Ahora bien, no solo va a depender de que el antibiótico se distribuya de manera correcta, de que su volumen de distribución sea el adecuado. También va a depender de si el tejido es de difícil acceso para los antibióticos. Los tejidos de difícil acceso incluyen al líquido cefalorraquídeo, que en condiciones de normalidad, cuando no está inflamado, no entran grandes cantidades de fármacos por la barrera hematoencefálica, pero cuando ésta se inflama y provoca alteraciones en la permeabilidad de los vasos, pueden alcanzarse concentraciones adecuadas de antibióticos. Revisen sus textos, se van a dar cuenta, por ejemplo, que para meningitis bacteriana utilizamos 2 gramos de ceftriaxona o 200 miligramos por kilogramo de ceftriaxona en niñas y niños, o 150 miligramos, cuando la dosis normal es de 50 a 100. Es decir, que incluso con la ventaja de la inflamación, no sé si llamarle ventaja, pero incluso con esa ventaja que nos da la inflamación, tenemos que utilizar supradosificación, ¿no? El ojo es terrible que te dé una endoftalmitis, es lo peor que te puede pasar, porque o se deposita el fármaco intraocular o es muy difícil curar una endoftalmitis. El ojo es un órgano que se lleva muy mal con los antibióticos, tal vez solo con los tópicos, con la superficie de la cámara anterior, pero hasta ahí todo bien. La próstata. En el caso de las infecciones prostáticas, la difícil penetración de los antibióticos obliga a un comportamiento clínico. Ya hoy estamos en esta discusión si es adecuado o no de prolongar mucho tiempo el tratamiento para la prostatitis. Ejemplo, en la prostatitis, el tiempo de duración del tratamiento es mínimo 14 días. Ideal, 28 días. Es decir, para poder alcanzar concentraciones constantes en la próstata necesitamos muchos días de administración y esto obviamente impacta en el apego terapéutico, ¿sí? Los pacientes no quieren consumir 28 días de tratamiento. Y obviamente los abscesos. Y aquí vamos a romper algunas creencias sobre esto. Jóvenes, el tratamiento primario de un absceso es el drenaje. O drenas el absceso o no cura el absceso. Los abscesos no se maduran con antibióticos, no son zapotes los abscesos que se maduran. ¿Sí me explico? No sé a qué se refieren con madurar el absceso. La verdad es muy naco, ¿sí? Entonces los abscesos no se maduran, no sean nacos, no utilicen eso, por favor. No graben eso, por favor. Entonces, los abscesos pasan de un estado de necrosis coagulativa a necrosis licuefactiva, ¿sí? Entonces, cuando están en fase de licuefacción, obviamente el absceso
tiene contenido líquido, tiene material purulento que necesita drenarse. El problema de cuando nos encontramos en fase de licuefacción es que el pH del absceso es muy ácido. Y recuerden que los fármacos tienen algo que llamamos pK, la constante de disociación. Si la constante de disociación tiende a que el fármaco esté en forma iónica, en forma disociada, ese fármaco o no se absorbe bien o no se une adecuadamente al receptor porque tiene otra estructura molecular. Por lo tanto, el tratamiento primario es retirar el material ácido, el material purulento, hacer higiene de todas las superficies y entonces administrar antibióticos. ¿Sí? O sea, el tratamiento primario es el drenaje. Ahora bien, si sospechamos que la infección no está contenida del todo en el absceso, es decir, les voy a dar el ejemplo clásico. Tienen ustedes a un paciente con una celulitis en el muslo y tiene un absceso en la celulitis y toda la zona alrededor del absceso está dolorosa, indurada, caliente, incómoda. El absceso no es el problema, o sea, no es solo el problema. También hay un proceso infeccioso alrededor del absceso. Incluso el absceso se originó de ese proceso infeccioso. A ese paciente hay que darle antibiótico. Sí, el absceso no para madurarlo, no para zapotearlo, me explico. Solamente para evitar que se propague, o sea, que obviamente el otro proceso infeccioso empeore. Pero el tratamiento de ese absceso es drenar. Si no se drena, no cura. Sí cura, pero tarda mucho. Y recuerden que este tipo de curación no puede ser, cuando vieron ustedes patología, recuerden que los abscesos se organizan. ¿Sí? Eso lleva mucho tiempo. La organización de un absceso lleva mucho tiempo. Entonces tengan en cuenta eso. No vuelvan a decir madurar el absceso. ¿Sí? Por favor. Bórrenlo de su jerga. No se maduran abscesos. ¿Sí? El tratamiento primario es el drenaje, la limpieza de la cavidad, vaciar la cavidad del absceso, limpiar adecuadamente, entonces darán tratamiento con antibióticos. ¿Ok? Por favor, tengan en cuenta esto, que la distribución, otro ejemplo que les puedo dar es nitrofurantoína, que nitrofurantoína se distribuye fantásticamente en la vejiga, alcanza buenas concentraciones inhibitorias, sirve para infección de vías urinarias, pero cuando vemos al riñón, la concentración no es lo suficientemente alta como para inhibir el crecimiento bacteriano. No lo utilizamos en pielonefritis. Entonces, es dramático ver que a la consulta llega a una paciente con pielonefritis y tiene nitrofurantoína a dosis elefantiásicas y no mejora el paciente. ¿Sí? Por favor. Se llama farmacología básica. La vieron en segundo año. No solo fue para pasar a tercero, tiene aplicación en la clínica. Bien. Hasta acá, jóvenes. Dudas, preguntas, inquietudes. Maestro, yo tomo nitrofurantoína. ¿Nadie? ¿Todo bien? A ver, ¿qué pasó, Jaime? Así, doctor, yo tengo una duda respecto a las embarazadas, como tienen retención de líquidos y pues podría aumentar su volumen de distribución. ¿Hay que hacer algún tipo de De ajuste. corrección en cuanto al ajuste de la dosis o Ok. es la misma? No. Lo único que cuidamos con las embarazadas es que los fármacos no sean tóxicos para el producto. ¿Ok? Es lo que tenemos que, es lo más importante que hacemos en atención primaria. Y otra cosa muy importante con ellas es que siempre son un grupo de riesgo para que se complique todo. Para que se complique todo. Cuando sean ustedes médicas y médicos pasantes, a sus embarazadas se les trata de verdad así, mírame y no me toques. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu embarazo? La revisan completo, preguntan antecedentes, solicitan laboratorios, vigilan su embarazo porque de verdad ellas son un grupo de riesgo porque están en un estado de inmunosupresión, ¿sí? Además de que ha cambiado muchísimo la fisiología. Entonces,
Es muy importante, pero que haya un apartado de antibióticos donde se haga ajuste de las dosificaciones en embarazadas, no. De hecho, yo te diría, Jaime, que en realidad, ¿sabes con quién sí tenemos que hacer ajustes? Con las personas que tienen obesidad. Las personas que tienen obesidad tienen menos agua corporal total. Entonces, se tiene que distribuir distinto el fármaco. Hay algunas recomendaciones, sobre todo en neumonía adquirida en la comunidad, donde se recomienda duplicar la dosis de algunos antibióticos por la disminución del agua corporal total. Pero eso lo vamos a ver después. ¿Sale? Gracias. Métele, Jaime, muy bien. ¿Alguien más? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Desesperanza? A ver quién. Ah, ¿qué pasó, David? ¿Estás en la desesperanza? Sí, es que no tengo una duda. ¿Qué pasó? Después de drenar el absceso y dar el tratamiento antibiótico, ahora sí, ¿se da por el mismo tiempo que si tratáramos una infección? Sí, ¿O claro. se reduce? Sí, claro. No, se da al mismo tiempo. Se completa el tratamiento. ¿Sale? Oh, sí, gracias, doc. De nada, David. No te desesperances. Muy bien. ¿Alguien más? Todos ya pueden tratar pacientes. Muy bien. Perfecto. Seguimos. Duración del tratamiento. Este también es un tema que creo que hay que hablar muy claro. En la mayoría de las situaciones, la duración es recomendación de paneles de expertos. Recuerden que hay una escala que se llama GRADE. GRADE es una escala canadiense que nos permite a nosotros ubicar la fuerza de la evidencia. Ay, sonó tan científico, sonó tan cientificación. Entonces, la escala de la evidencia, ¿no? Y obviamente en GRADE, la letra E significa la opinión, el panel de expertos, como yo digo, como ellos. Entonces, en caso de la recomendación de los tratamientos, la mayoría suele ser por de grado E. Entonces, en promedio, jóvenes, utilizamos ciertas cositas, ¿no? Por ejemplo, se suelen dar 7, 10, 14 o 21 días. ¿Sí? Que pareciera un tiempo prudente. Con el paso del tiempo ha ocurrido que ahora tenemos evidencia, por ejemplo, ahora sí es evidencia, de que la administración corta 3 días, por ejemplo, con trimetropina, infección de vías urinarias bajas, o ultracorta, una sola dosificación con fosfomicina, también en infección de vías urinarias bajas, o una sola dosis de metronidazol en tricomoniasis vaginal, bueno, ha demostrado eficacia. Hoy por hoy está en discusión, por ejemplo, el tiempo de duración del tratamiento de la neumonía, el tiempo de duración del tratamiento de la otitis media aguda, y esto tiene que ver con la probabilidad de desarrollar resistencias. Mientras más días esté el tratamiento, mayor es la probabilidad de resistencias. Entonces, está cambiando. La medicina basada en evidencias obviamente reclama lo que le corresponde y esto incluye a la duración de los tratamientos. Poco a poco iremos viendo, y esto es importante que se mantengan actualizadas y actualizados, sobre la duración de las pautas antimicrobianas. Algunos ejemplos que les puedo dar, por ejemplo, IBU, trimetoprim sulfametoxazol 3 días, candidiasis bulovaginal, fluconazol una sola dosis, vaginosis bacteriana, metronidazol monodosis, escabiosis, ivermectina una sola dosis, ¿no? Va cambiando. Esperemos que en un futuro pues tengamos esquemas de 5, 3, 7 días máximo. Ya ha habido cambios importantes. Ok. Efectos adversos. Vamos a hablar acerca de los efectos adversos. Tenemos 5 grupos de efectos adversos. Los principales o los más comunes son los efectos tóxicos, ¿no? Principalmente si los fármacos tienen márgenes terapéuticos muy estrechos. Recuerden que en farmacología básica, cuando veían esas gráficas que odiaba muchísimo de concentración mínima tóxica, concentración mínima efectiva, potenciación, sumación, antagonismo competitivo, no competitivo. Bueno, había algo que hablaba sobre la toxicología, sobre los efectos tóxicos, y el margen terapéutico se refiere a esa distancia que existe entre el efecto benéfico y el efecto tóxico. Mientras más cerca esas dos líneas, obviamente el margen es muy estrecho, ¿no? Es tan estrecho
que con cambios muy pequeños de la dosificación o los periodos de administración se alcanzan efectos tóxicos. Y en este caso, el ejemplo siempre, no tengo nada en contra de ellos. Si se utilizan de manera adecuada está bien, pero para mí los aminoglucósidos son fármacos de uso hospitalario. No tiene sentido, razón de ser, motivo, circunstancia que ustedes indiquen aminoglucósidos en atención primaria. La vía de administración es parenteral, el margen terapéutico es muy estrecho, provoca pérdida auditiva, provoca lesión renal aguda, nunca son de primera elección para la mayoría de las infecciones atendidas en la comunidad. Creo que indicar aminoglucósidos es una muestra de ignorancia y desconocimiento por parte de médicas y médicos. Así, grave, gravísimo. Pero bueno, algún día me entenderán mi frustración. Obviamente también tenemos los efectos adversos alérgicos y nos referimos particularmente a la hipersensibilidad, donde dos grupos de fármacos son los que sobresalen muchísimo, los betalactámicos, penicilinas y cefalosporinas, que suelen provocar reacciones de hipersensibilidad que, como ya vimos, incluyen desde la urticaria hasta el choque anafiláctico, y las sulfonamidas, que en nuestro país utilizamos prácticamente solo sulfametoxazol, entonces tener en cuenta los efectos adversos. Los cambios en la microbiota, disbiosis, evitar ser nacos y no decir flora, ¿sí? No hay flores en el intestino, no hay jardines en los intestinos, no hay floras, por favor. Se dice microbiota. La alteración de la microbiota se dice disbiosis, ¿sí? Entonces, las disbiosis se pueden presentar en muchos tejidos donde habitualmente hay bacterias que con las células y que cumplen ciertas funciones de protección o metabolismo. El ejemplo más común de las disbiosis asociadas a los antibióticos es la diarrea. La diarrea asociada a antibióticos puede ser una diarrea, así como se dice, una colitis pseudomembranosa o un megacolon tóxico. Maestro, ¿qué tan común es? Yo vi uno hace 3 semanas. Era un paciente que había tenido una faringitis estreptocócica, un adulto que había tenido contacto con un niño pequeño que había estado enferma de faringitis estreptocócica, le damos tratamiento con amoxicilina con ácido clavulánico, de pronto empieza otra vez a tener dolor abdominal, empieza a tener evacuaciones diarreicas y, oh sorpresa, sospechamos que, no, de hecho no fue con amoxicilina, fue con clindamicina, porque es alérgico a la penicilina. Clindamicina es un fármaco que se asocia a colitis pseudomembranosa con mucha frecuencia. Entonces, de pronto, en el día 5 o 6 me habla por teléfono: doctor, tengo dolor abdominal, tengo diarrea, estoy evacuando muchas veces con moco. ¿Sabes una cosa, hijo? Tienes una colitis pseudomembranosa, vamos a darte metronidazol, pero necesito vigilarte porque hay que valorar la gravedad del cuadro, ¿no? El tratamiento de elección es vancomicina oral, pero, dude, creo que ni en los hospitales hay. Entonces, generalmente usamos metronidazol para el tratamiento de colitis pseudomembranosa. Entonces, ténganlo en cuenta. Y obviamente en niñas y niños pequeños, donde las aminopenicilinas son los fármacos de elección para la mayoría de los procesos infecciosos de la vía aérea respiratoria, de la vía aérea superior, a la redundancia, vía aérea superior, pues usamos amoxicilina con ácido clavulánico que produce diarrea, ¿no? Por ejemplo, también la vaginosis bacteriana puede ser una disbiosis asociada a antibióticos. Mujeres que reciben tratamientos de amplio espectro pueden empezar a tener flujo fétido, grisáceo, prurito vaginal, etcétera. Entonces, ténganlo en cuenta. Hay muchas formas de disbiosis. Obviamente, estas son más frecuentes si los tratamientos son prolongados o con fármacos de mayor espectro. Otra situación que también nos puede ocurrir es que modifiquemos el curso clínico de algún padecimiento. Creo que el ejemplo que cae aquí es el abdomen agudo de causa apendicular, las apendicitis agudas, ¿no? Recibir a una persona con dolor abdominal en el consultorio y utilizar o justificar el uso de antibióticos por el dolor abdominal es algo muy delicado. Si bien los analgésicos no modifican de manera sustancial el curso clínico de las apendicitis agudas, colecistitis,
Lo que ustedes quieran, no lo modifican tanto. Dar antibióticos sí, porque recuerden que en la mayor parte de la fisiopatología de la perforación del tubo digestivo están implicadas las bacterias. ¿Sí? Las bacterias que proliferan debido al estado proinflamatorio del ambiente intestinal. Si proliferan, producen inflamación adicional, producen necrosis de la pared, perforación. Bueno, cuando damos nosotros antibióticos, modificamos esa evolución, modificamos ese comportamiento fisiopatológico y lo que ocurre es que o se hace más difícil hacer el diagnóstico o se complica y nosotros no percibimos que ese paciente está complicado. Entonces tengan en cuenta que deben usar muy racionalmente los antibióticos en caso de dolor abdominal. Modificación de la respuesta inmune. Y este se vio muchísimo ahora en la pandemia de COVID con acitromicina. Acitromicina es un antibiótico macrólido de 16 carbonos. Excelente antibiótico macrólido, muy amplio espectro, bien tolerado, se administra una vez al día, accesible. O sea, es un antibiótico fantástico. Cuando inicia la pandemia de COVID, en el año 2003, cuando tuvimos el brote de SARS, éramos todos unos chamacos, creo que ustedes ya habían nacido, ustedes ya debían de haber nacido ustedes. Yo tenía creo que 6, 7 años, recuerdo las noticias, el brote, exagero, tenía como 12 años, casi de 22 años ahorita. Tenía como 12 años, recuerdo mucho la pandemia de SARS. En aquella época se utilizaron combinaciones de acitromicina con hidroxicloroquina para el tratamiento de SARS y hubo algunos estudios que mostraron beneficio. Desde ese momento identificamos que la acitromicina tenía efectos inmunomoduladores, reducía la inflamación en las vías respiratorias y a partir de ese concepto se introduce de nuevo este protocolo, pues son dos coronavirus, el SARS-CoV-1 o el SARS-CoV y el SARS-CoV-2, que es la nueva pandemia de COVID. Entonces se decide que se va a emplear de nueva cuenta la combinación, se inician los estudios clínicos. Pasado el tiempo, hoy ya estamos en el 9º mes de pandemia, 10º mes de pandemia, y pues ya tenemos evidencia clara de que no funciona. Pero bueno, la intención de haber usado acitromicina era este efecto inmunomodulador, ¿no? Por favor, no usen acitromicina en COVID, es muy naco. Entonces, el uso de antibióticos también puede provocar falsos negativos en algunas pruebas serológicas y también puede provocar que demos seguimiento serológico. El ejemplo que les puedo dar es la sífilis. En el caso de la sífilis, nosotros hacemos seguimiento a través de los valores de anticuerpos, la titulación de anticuerpos mediante la prueba BDRL. ¿Sí? Con la reducción de los valores de titulación en 2, sabemos que la respuesta es favorable, hay una erradicación del treponema, pero bueno, es algo que tenemos que tener en cuenta. Y la selección de cepas resistentes, claro, es que el uso de antibióticos va a provocar que tengamos cepas resistentes, ¿no? Entonces, ténganlo en cuenta. ¿Cómo ocurre la resistencia? Lo podemos ver desde el punto de vista microbiológico, pues la resistencia en general puede deberse a que entra menos antibiótico en el patógeno. Hay bombas de flujo, el antibiótico ingresa al patógeno y luego es expulsado otra vez al espacio fuera de él, ¿sí? Puede haber degradación enzimática, el ejemplo clásico son las beta-lactamasas de las bacterias gram positivas y gram negativas. Puede alterarse el sitio de unión del antibiótico, proteínas blancos como la proteína fijadora de penicilina o las subunidades ribosomales de algunas bacterias pueden modificar sus sitios de unión y por lo tanto inactivar el efecto del fármaco. O yo inhibo una vía metabólica importante, pero la bacteria ya desarrolló una vía metabólica alterna, ¿no? Pero si bien esto es importante al punto de vista microbiológico, lo que realmente preocupa es esto: las causas clínicas de resistencia. Y las causas clínicas de resistencia per se no dependen de las bacterias, dependen de nuestro ejercicio profesional. Entonces, ¿cuáles son las causas clínicas de las resistencias? El diagnóstico erróneo, hacer un mal diagnóstico es una causa clínica de resistencia. No somos perfectos, jóvenes. Siempre en la práctica hay un concepto que quiero que se lleven todo el tiempo, toda su vida, hasta el último minuto, su última respiración. Incertidumbre.
el diagnóstico, el tratamiento, el seguimiento, el pronóstico, la evaluación siempre va acompañada de incertidumbre. La idea de estudiar, aplicar adecuadamente los protocolos, hacer recomendaciones, etcétera, 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 van encaminadas en reducir la incertidumbre, pero la incertidumbre siempre va a estar. Siempre va a estar y siempre les va a acompañar. Ahora, si no hacen nada por reducir la incertidumbre, entonces son malas médicos y médicos. Entonces el diagnóstico erróneo va de la mano con qué tanto me esfuerzo por reducir la incertidumbre, de todo tipo, por reducir la incertidumbre. La más grave es la subdosificación y el uso iatrogeno. En alguna ocasión, recuerdo al inicio de mi práctica, hace unos 4 años, parece mucho tiempo, hace un lustro, para que suene más mamalón, hace un lustro que doy consulta. Hace unos 4 o 5 años recuerdo haber visto varias recetas que venían con la siguiente leyenda, ¿no? Llevaban niños con dolor faríngeo, tos, estornudos, un cuadro catarral viral, ¿no? Probablemente un adenovirus, un rinovirus, no lo sé. Y llegaban a la consulta recetas que decían amoxicilina con clavulanato, 2.5 mililitros cada 8 horas por 5 días. Y cuando veíamos la presentación que le ofrecían a los padres de familia, a las madres de familia para administrar a sus hijas e hijos, observábamos que era la presentación de 125 miligramos con no sé cuánto de clavulanato en 5 mililitros. Entonces yo les quiero hacer un ejercicio. Por favor, tomen todos sus celulares, si son tan amables. Váyanse a su calculadora y miren, la dosis estándar de amoxicilina, jóvenes, son 50 miligramos por kilo de peso. Imaginen ustedes que van a administrar el tratamiento a un niño preescolar que pesa 15 kilos. ¿Ya lo hicieron? Son 750 miligramos de amoxicilina al día. Cuando se trata de la presentación con ácido clavulánico, jóvenes, generalmente se fracciona esta dosis en 2, se administra cada 12 horas, entonces lo dividimos entre 2 y nos da 375 miligramos. Hasta acá estamos de acuerdo. Ahora, la presentación que le daban a estos niños era de 125 en 5. Entonces tenemos una simple regla de 3. 375 por 5 les debe dar 1875 y lo dividimos entre 125. A este niño de 14 kilos tenía que administrársele 15 mililitros de la formulación de 125, no sé cuánto de amoxi, porque nunca uso esa presentación, 5 mililitros. Pero se le estaban dando 2.5 cada 8 horas. Y ningún tratamiento, y de una vez se los digo, ningún tratamiento con amoxicilina se da por 5 días. El tiempo mínimo generalmente son 7, ¿sí? Idealmente 10. Entonces, este es un problema de subdosificación, jóvenes. Y a mí siempre se me va a hacer muy sospechoso que una receta llegue con 2.5, 5, 7.5, 10, 12.5, 15, porque casi siempre indica que no hubo interés por calcular ponderalmente una dosificación. En este caso, afortunadamente dio exacto, ¿no? 15 mililitros. Es decir, que este niño al día, para curar su supuesta infección bacteriana, pero tenía escurrimiento, tos, estornudos, todos los datos de una faringitis viral, íbamos a necesitar 15 mililitros cada 12 horas, 30 mililitros al día. Y en realidad estaba recibiendo, ¿cuánto estaba recibiendo, jóvenes? Le estábamos dando 2.5. 7.5. 7.5. O sea, estaba recibiendo casi un cuarto de la dosis total. Eso es una subdosificación y también es un uso iatrógeno, porque en realidad no tiene utilidad en un catarro común. No hay profilaxis para la sinusitis, no hay profilaxis para la sinusitis, no hay profilaxis para la neumonía, bronquiolitis, laringotraqueitis, lo que tú quieras, no existe. Entonces, jóvenes,
Tengan en cuenta esto. Eso es algo muy común. No sean parte del problema, sean parte de la solución. Bien. Otra cosa que es súper grave es la mala selección de antibióticos. Insisto, ¿no? Tienes a una mujer joven, sin ninguna enfermedad previa, que llega por síndrome irritativo vesical, tiene disuria, urgencia. Puedes darle nitrofurantoína 7 días y eliges darle amicacina 2 ampolletas. ¿Qué es eso? ¿Sí? Está muy funeado, de verdad está muy F, de verdad está terrible. Por favor, mala selección, perdón, es que en esta parte me frustro mucho. Entonces, hay mala selección de antibióticos o, peor aún, que desconozcan esquemas. Vas a dar amicacina para una IBU, 7 días. No 2. ¿Quieres dejar sordo a tu paciente? 10 días. Otro, prolongar tratamiento sin evidencia clara de infección o mejoría. Tienes a tu paciente, tiene una neumonía, va en el día 5, sigue haciendo fiebres de 39, pero le sigues poniendo ceftriaxona. Oye, o está complicado, tiene un derrame pleural paraneumónico, tiene una bronquiectasia, tiene un tumor, tiene alguna otra cosa. Oye, haz algo. Cambia de antibiótico. ¿Sí? Cambio de fármacos sin cultivo o antes de tiempo. Vas con médico A te dice que tienes una faringitis, te da amoxicilina. Está bien su tratamiento. De pronto, no, pues la vecina te dice que ese médico no está bien, que vayas con B porque ese sí da medicina buena. Vas con médico B al día siguiente y el médico B, en vez de decirte que está bien la amoxicilina, te cambia cefuroxima. ¿Qué es eso? Finalmente, tratamiento de cultivos positivos en ausencia de enfermedad. No tratamos cultivos. No tratamos cultivos. Doctor, disculpe que lo interrumpa, pero sí, ya... tienen clase de pediatría, sí sé. El doctor ya inició la sesión. Vayan bien. Mañana continuamos, ¿sale? Gracias. Cuídense mucho. Hasta luego. Échenle ganas. Gracias. Vemos. Muchas gracias, Doc.